Son considerados Buda aquellos que han conseguido la iluminación y han logrado despertar de las ilusiones que les ataban. Por tanto, la famosa imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el budismo, de un señor ancho sentado en una posición meditativa, no es un dios al que debamos rendir culto, sino que se trata de la viva imagen del objetivo budista, la iluminación o despertar. Puede sonar muy mística esta descripción y, sin embargo, el despertar no significa otra cosa que reducir al absurdo todas aquellas ilusiones que nos controlan y dan una falsa sensación de seguridad, como por ejemplo cuando tratamos de repetir en nuestra cabeza una situación pasada, o cuando intentamos predecir del mismo modo una situación futura. Para aquellos que les echa atrás el budismo, pues creen que es una religión más, cabe recalcar que el budismo no es una religión común, pues normalmente las religiones se fundamentan en unos rígidos principios que hay que seguir si uno quiere ser salvado. El budismo es distinto en tanto no te hace creer en una única verdad que nos proporcionará la salvación. El budismo no es un dogma, aunque muchos lo usen como tal. Quedará muy claro esto con unas palabras del que ha sido tal vez el mejor divulgador de las culturas orientales en Occidente, Alan Watts. Y cito: la construcción de un edificio obliga a erigir un andamio que acabará retirándose al terminar la obra. Bien podríamos decir en este sentido que la religión es una especie de andamio. Como dice el Zen, es posible que necesitemos una piedra para llamar a una puerta, pero una vez abierta, debemos desprendernos de ella. También podríamos decir que para cruzar un río es necesaria una barca, pero que una vez en la otra orilla, no tenemos por qué seguir cargando con la barca. El andamio, la piedra y la barca representan el método o la tecnología religiosa que finalmente debemos desprendernos. La realidad es que la mayoría de los creyentes de cualquier religión acarrea consigo tanto la piedra como la barca durante toda su vida, y que el edificio que han construido sigue con el andamio montado. El objetivo del budismo es, pues, desprendernos de esta suerte de tecnología religiosa, tal y como expresa Watts. En su estructura, el budismo es mostrado como una serie de preceptos o caminos que ha de seguir el individuo, tales como las 4 nobles verdades, el noble camino óctuple o el camino bodhisattva. Los caminos son innumerables, pero debemos prestar mucha atención a lo siguiente, pues estos caminos que debemos seguir no poseen la finalidad de ser alabados ad infinitum, como si de unos mandamientos se tratara, sino que, al seguir estos caminos, normalmente acompañados de un maestro, el discípulo se va dando cuenta poco a poco de todas las ilusiones que llevan su vida. Estos preceptos al final ejercen la función de meros juegos mentales que el maestro juega con su alumno. Son engaños muy ingeniosos que provocan contradicciones en la vida del aprendiz y que inevitablemente provocan su despertar. El tal vez más conocido engaño es el que te propone dejar de desear para acabar con el sufrimiento. Cuando una persona llega ante el maestro y le hace saber que quiere dejar de sufrir y ruega ser aceptado como alumno, lo primero que hace el maestro es contarle que el apego a sus deseos es lo que le provoca su sufrimiento, y que por tanto lo único que debe hacer es deshacerse del deseo. En ese caso, el discípulo se retira en su soledad y trata de librarse conscientemente de todo deseo. En este punto se puede dar cuenta el alumno de que le es imposible hacer tal cosa, o puede llegar y proclamar a su maestro que ha conseguido librarse de algunos de sus deseos. Sin embargo, el maestro le hará ver que, aunque haya logrado deshacerse de todos sus deseos, ha debido primero de desear deshacerse de sus deseos. En este caso se le revela al alumno la principal ilusión, y Alan Watts lo expresa de un modo inmejorable. Pero en el mismo momento en que el discípulo trata de llevar a la práctica todas estas sugerencias, advierte que las cosas no son tan sencillas como parecen, porque tratar de controlar la mente o de no desear no solo resulta extraordinariamente difícil, sino que también es algo muy artificial. Pero eso precisamente es de lo que se trata, de descubrir que el hecho de intentar eliminar el deseo para escapar del sufrimiento nos lleva a desear el escapar del sufrimiento, a desear paradójicamente no desear. Y no estoy ahora haciendo meros juegos de palabras, sino simplemente señalando que quien trata de escapar de la realidad es porque la teme. Porque el hecho es que, para comprender estas cosas, uno debe llegar al punto en que se dé cuenta de que se haya atrapado en una especie de círculo vicioso, y de que el hecho de tratar de controlar la mente sigue estando motivado por el apego, la codicia, la autodefensa y la falta de confianza y de amor. Esta es la base del yin y yang taoísta, pues no puede existir algo sin su opuesto, felicidad sin tristeza, calor sin frío, etc. El budismo se fundamenta en una premisa bastante similar. En la vida, lo negativo es inevitable, pero si tratamos de resistir esta inevitabilidad, sufriremos todavía más. Si uno quiere reducir el sufrimiento y vivir en paz, debe practicar el llamado desapego, es decir, dejar de aplicar resistencia,
ya que las personas para sentirnos algo mejor nos apegamos a las cosas. Intentamos aplicar fuerza, por el miedo que padecemos a sentirnos mal. El camino para vivir en paz es aceptar que el sufrimiento es inevitable. Y es precisamente al inicio, cuando el aprendiz intenta deshacerse del deseo, donde se da cuenta de que por la fuerza no podrá lograr su objetivo. A raíz de esto, considero sumamente importante recalcar que la estructura de valores del sistema occidental en el cual hemos nacido se opone de forma brutal a la filosofía vital budista. Por eso los occidentales solemos observarlo con recelo. Sin embargo, esto se debe a nuestra educación, pues como veremos más adelante, el deshacernos de estas ilusiones es doloroso. Nuestra sociedad se aferra a estas como si le fuese la vida. El budista cree que el verdadero bienestar procede de un estado vital que será alcanzado internamente, a través de entender la contradicción que jamás podrá ser superada. Esto es, que el sufrimiento procede del deseo y que al no poder deshacernos de él, sufrir es inevitable. El budista le restará valor a sus deseos, y esto lo hará a través de la aceptación. Por otro lado, la respuesta que nos ofrece el statu quo en Occidente es un surtido de vidas y deseos prefabricados que debemos perseguir, como por ejemplo, conseguir una carrera, ganar más dinero, casarnos, comprar un coche, comprar una casa, poder consumir todo lo que queramos. La solución a cualquier problema es una mercancía, como una suerte de píldora que debemos tomar para sentirnos bien. Pero como hemos dicho al inicio, el deseo es el causante del sufrimiento, y por tanto, si la solución que se nos ofrece es aumentar el número de deseos, no hace falta ser muy listos para darnos cuenta de que tal solución es fútil. Estaremos toda nuestra vida persiguiendo la zanahoria. Es muy importante comprender esto, pues a menudo nos falla el razonamiento y nos confundimos, pues muchos tratan de resolver sus ansiedades y males personales dentro del propio sistema, pero fallamos al ignorar, como bien apunta el filósofo esloveno Slavoj Žižek acerca del budismo, que nuestro estado de malestar es precisamente fruto de la enajenación y modo de vida del sistema capitalista. Fijaos en lo absurdo de nuestra situación. Tratamos de buscar la cura a nuestro malestar precisamente en aquello que nos lo está provocando, y se produce la grave contradicción que el propio budismo, en este caso, es vendido por el capitalismo como una mercancía más. En vez de desear un coche, una experiencia o un aumento de sueldo, en esta ocasión se nos ofrece el budismo como una solución. El budismo adopta la forma de una mercancía más. Si deseamos entender el budismo de veras, e incluso adoptarlo, debemos ser conscientes de este hecho y evitarlo. En caso contrario, simplemente estaremos consumiendo una píldora temporal más. De todos modos, tan solo con empezar a leer acerca del budismo, uno se dará cuenta rápidamente de que allí no encontrará una guía paso a paso de cómo sentirse bien. Pues precisamente, el budismo no trata de eso. El budismo supone un proceso de reconciliación con el mundo y con nosotros mismos. Un proceso que ha de servir para filtrar nuestra experiencia humana, pues se encuentra obstruida a través del condicionamiento social y guiada por una serie de ilusiones que nos llevan por los caminos erróneos. Si hemos dicho antes que el budismo proclama que el apego a nuestros deseos es el principal problema, si nos apegamos a la idea de que el budismo nos liberará, tan solo estamos intercambiando un deseo por otro. En ese caso se estará invirtiendo negativamente el propósito del budismo. Estaremos cargando con la barca una vez cruzado el río. Por ello, en este vídeo trataremos de explicar por encima, pues no quiero hacer un vídeo de 3 horas, los fundamentos del budismo, qué es y para qué sirve, y qué lecciones valiosas podemos extraer para hacer nuestra vida algo mejor. Y esto lo haremos apoyándonos con el maestro Alan Watts. Watts comenta lo siguiente acerca de la dualidad de la vida, la cual hemos comentado hace un momento. En primer lugar, da la impresión, no es así, de que una de las cosas fundamentales de la vida es la polaridad de lo que llamamos opuestos. Por ejemplo, que no podemos tener la vida sin la muerte, no podemos tener algo sin que sea limitado tanto en el tiempo como en el espacio. Cuanto más alto lleguemos, más caeremos. Cuanto más éxito alcanzamos, más necesitamos para lograr más éxitos. Cuanto más tenemos, más ansiedad padecemos para mantener lo que tenemos, y así. Existe una cierta contradicción, ¿no es así?, por la que cada sí parece implicar un no. En todo ello radica algo fundamentalmente frustrante. Como si la vida nos dijese, si salen pares gano yo, si impares pierdes tú, o tengo una mano que no puedes superar. Ello implica la aparición de la ansiedad en nosotros, porque nos da la sensación de que hemos escogido entre dos cosas, y que ninguna de las dos era la opción que deseábamos hacer. Si escogemos vida, tenemos muerte, y así todo. Por ello, y como he mencionado al inicio del vídeo, creo que es tan importante superar esta visión del mundo capitalista,
la cual nos vende la solución a los problemas interiores a base de mercancías. Pues vivir de este modo, si bien puede darnos algo de satisfacción pasajera, e incluso puede llegar a tapar los problemas temporalmente, nos sumirá sin embargo a un estado de ansiedad profunda, que nos hará dudar constantemente de si estamos eligiendo el camino correcto. Viviremos, por así decirlo, con un ruido de fondo. Pero como bien sabéis, solo uno se da cuenta de él y encuentra la calma una vez apagado el ruido. Tal vez pienses que si logras aquel cargo en tal empresa, lograrás la paz interior. Pero quizá tu deseo no es ese puesto de trabajo, sino precisamente lograr un estado de paz contigo mismo. Y simplemente crees que ese trabajo es la solución. Sin embargo, estás comprando una mercancía, como escribe Alexander Lowen en su libro El narcisismo. Hay algo de locura en una pauta de conducta que sitúa el logro del éxito por encima de amar y ser amado. Hay algo de locura en una persona que no conecta con la realidad de su propio ser, su cuerpo y los sentimientos que deriva de éste. Y hay también algo de locura en una cultura que contamina el aire, el agua y la tierra, en aras de alcanzar un nivel de vida más alto. Como veremos más adelante, hay una conexión importante entre los problemas que nos azotan y el carácter narcisista. ¿Y qué veremos más adelante? Todo lo comentado se hace patente cuando nos damos cuenta de que en nuestra sociedad no compramos mercancías por su valor intrínseco, sino por aquello que significan. Por ejemplo, cuando compras un coche compras poder o atracción. Cuando cambias constantemente de ropa para ir a la moda, seguramente estés tratando de encajar y estar en línea con los demás. Es por ello importante que antes de empezar a practicar el budismo, o incluso si no quieres hacerlo, pero deseas aclarar tu mente, te des cuenta de si estás abrazando las cosas por su valor real o el valor percibido. Siguiendo con Bats, en las siguientes líneas, nos ofrece la oportunidad de entender nítidamente de qué va esto del budismo. Y cito: ocurrirá mientras tratemos de ganar la mano, mientras tratemos de tener vida sin muerte, placer sin dolor, y tenerlo sin virtud, sin el elemento de irreductible pillería, cuando sin embargo vemos a través de ellos, cambia la naturaleza de la vibración. En lugar de sentir ansiedad, esta se convierte en risa, y la risa en una liberación. Como he mencionado antes, si crees que el budismo será la solución a todos tus problemas, estás cambiando la mercancía capitalista por el nirvana budista. No deja de ser lo mismo, algo que compras y que se supone que ha de hacerte trascender o hacerte sentir bien de forma permanente. Pero sin embargo, como cualquier ser humano sabrá, ningún placer, ninguna mercancía es capaz de garantizar un estado continuo de bienestar. De todos modos, es fácil caer en confusión y creer que el único camino, pues, es el de los budistas ortodoxos, es decir, desapegarnos de todo placer por completo. Sin embargo, Bats dice lo siguiente: al parecer, la enseñanza original del Buda era muy rigurosa, ya que según recogen las escrituras, dijo cosas tales como: tenéis que esforzaros en meditar y controlar vuestras mentes y alejaros de las mujeres, la bebida y las posesiones. Pero la mayor parte de quienes trataron de seguir ese consejo fracasaron, y los pocos que lo lograron acabaron concluyendo que la suya era una victoria pírrica, porque el precio que se paga por ello, la pérdida de nuestra humanidad, no merece la pena. Eso sería lo mismo que cortarse la cabeza para aliviar una jaqueca. Comprendieron en suma que la voluntad y la rigidez no constituyen el camino más adecuado para alcanzar la liberación, y que la enseñanza del Buda solo subraya que es uno mismo el que debe de descubrir ese hecho. Al darse cuenta de que el deseo es el causante de nuestro sufrimiento, muchos se enzarzan en una cruzada contra este, y quieren de repente deshacerse de todos ellos. Pero si te deshaces por completo, como bien dice Bats, la vida pierde el sentido, pues mucho del placer que obtenemos en nuestra vida procede del deseo también, pues en él reside lo bueno y lo malo. Nuevamente volvemos al concepto de la dualidad. En la vida nada es blanco o negro. En el siguiente fragmento, Bats habla de cómo se manifiesta en nuestra vida esta ilusión. Siempre en forma de dualidad. El recuerdo no solo está ligado al pasado, sino también al futuro. No sabríamos que mañana nos sucederá algo si no recordásemos que ayer también nos ocurrió algo. Es nuestro recuerdo de que el sol salió ayer y también anteayer el que nos lleva a concluir que mañana también saldrá. Si no recordáramos el pasado, no tendríamos modo de saber que existiría un mañana. Pero la verdad es que no hay ningún mañana, porque el mañana, al igual que el ayer, no es más que una ilusión generada por la memoria, y en realidad no existe. ¿Dónde está el mañana? Enséñenme el periódico de mañana.
Por ello, Siddhartha Gautama, el primer Buda, ofreció tales consejos tan estrictos a sus discípulos, porque su objetivo era que la gente se diese cuenta por ella misma de la realidad, del mismo modo que él vio en su momento, cuando abandonó el palacio donde vivió toda su vida, y se embarcó a vivir en una vida de pobreza absoluta. Todo esto que hemos comentado, esta rigidez y voluntad, viene de una ilusión que domina nuestras vidas, en sánscrito llamado anatman, traducido al español sería algo así como el no yo. El no yo significa la negación de un yo o ego, pues el budismo se basa en la idea de que el yo o ego no es más que una ilusión que nos permite movernos por la vida. Esto no quiere decir que nosotros no existamos o que seamos una ilusión, que va. Lo que esto significa realmente es que nosotros no somos un ente separado del universo, sino que somos un proceso más de este. Esta ilusión se nos presenta muy fuerte y difícil de remover. De hecho, como comenta el mismo Batz, hay muchos que cuando empiezan a deshacerse de tal ilusión, empiezan a asustarse. Y cito, existe un miedo natural a perder el ego y el mundo al que estamos acostumbrados, en donde los hábitos constituyen una auténtica tabla de salvación. Todos albergamos en nuestro interior niveles de profundidad a los que no estamos familiarizados, niveles que nos asustan y que solo resultan accesibles cuando trascendemos nuestro estado ordinario de conciencia. Se hace patente con esta descripción de Batz cómo de potente es esta ilusión de ser un ego separado, y el miedo que existe de perderlo. Por eso vemos a muchos que se rebelan con fuerza en contra de este tipo de doctrinas. Sin embargo, lo único que trata el budismo es de hacernos alcanzar un estado más elevado de conciencia. Y dice lo siguiente: el ego solo existe como una ficción de la imaginación, o como participante en el juego de pretender que todo el mundo es responsable e independiente. Pero, por más interesante que sea, no es más que un juego. El único objetivo del diálogo zen entre el maestro y su discípulo consiste en reducir al absurdo el juego de ser una entidad separada, ya que, como dijo Blake, el loco que persiste en su locura se tornará sabio. Toda nuestra sensación de seguridad se asienta en este ego, aunque en realidad sufrimos igual o más que si no la tuviéramos. Somos incapaces de ver algo más allá de este. Cuando la ilusión de ser un ego separado actúa en nosotros, nos genera la sensación de que podemos ejercer control sobre la vida. Sin embargo, esto no es cierto, al menos como lo creemos nosotros. Acerca de esta ilusión, Alan expresa lo siguiente: la cosa es muy sencilla, porque el hecho de que uno no pueda hacer ni dejar de hacer nada para resolver una determinada situación, supone la inexistencia del ego en tanto que entidad separada. Esta es precisamente la ficción que queda en evidencia cuando se patentiza que uno no puede ni hacer ni dejar de hacer nada. Entonces es cuando se revela la ilusión de la creencia en un ego separado en tanto que sujeto u objeto del mundo. Es por este motivo que el ego se suele relacionar inmediatamente con personas egocéntricas, pues ¿qué más nivel de egocentrismo existe que el creer que no dependemos de nada? Pues somos un mundo aparte del mundo que conocemos, y que por otro lado, todos nuestros deseos deben ser cumplidos tal y como deseamos. Pero solo con describir este hecho, se hace patente lo absurdo e infantil que suena. Sin embargo, ¿por qué actuamos así? Desde luego, esto no nos hace ni un ápice más feliz. De hecho, podemos observar que los individuos con un trastorno narcisista de la personalidad han llevado al extremo la ilusión de ser un ego separado, pues en vez de entender sus sentimientos, deseos o necesidades como algo común a las personas en general, lo entienden como algo único a ellos, y por ese motivo se enfurecen cuando algo no sale como desean, y nunca se preocuparán por el bienestar de los demás. Únicamente se les beneficia de algún modo, claro está. Como escribe el antes mencionado Alexander Lowen en su libro El narcisismo, es significativo que, por ejemplo, el carácter narcisista y la personalidad psicopática muestren una necesidad de gratificación inmediata, una incapacidad para contener el deseo o para tolerar la frustración. Separar la ilusión de la dualidad y de que somos una entidad aparte del mundo es el único modo que disponemos de alcanzar un estado de tranquilidad. La aceptación y reconciliación con el mundo empiezan al deshacernos de estas ilusiones. Esto nos llevará inevitablemente a conectar con nuestro yo real. Nada más, hasta aquí el vídeo. Espero haber podido ayudaros a comprender algo mejor de qué va el budismo. Si os ha parecido útil el presente vídeo, dadle me gusta para que el vídeo llegue a más audiencia. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. Un saludo.